El segundo tipo de pruebas proyectivas son las llamadas técnicas proyectivas verbales. En estas se presentan al evaluado diversos tipos de estímulos, generalmente láminas con dibujos o cuestionamientos orales, y el evaluado se vale de la expresión verbal para responder. Este tipo de prueba se presume da información con más profundidad que las técnicas gráficas, al asumir que el lenguaje es el medio de expresión más importante para las personas. De ahí que las historias que se narran a partir de los estímulos pueden ser incluso comparadas con el sueño, en cuanto pueden ser punto de partida para averiguaciones y conversaciones con el paciente, en forma libre o en recolección de ocurrencias, tal como sucede con la libre asociación del método psicoanalítico. Entre los principios que fundamentan la mayoría de las pruebas proyectivas verbales, destacan dos tendencias. Ante situaciones ambiguas o no estructuradas, cada sujeto tiende a interpretarlas según sus propias experiencias, deseos e inclinaciones. Y dos, al inventar historias, los contenidos mentales predominantes se exteriorizan en forma consciente e inconsciente. Suelen ser de sencilla aplicación. Su duración depende de las producciones de los participantes y generalmente se aplican a adultos, en ocasiones adolescentes y escasamente a niños mayores. Estas son las pruebas verbales utilizadas en evaluación para el estudio de personalidad. El test de frases incompletas de Sachs o FIS es una prueba proyectiva que tiene como finalidad evidenciar proyecciones inconscientes bajo la forma de deseos, hostilidades, afectos, amores e impulsos. Las frases incompletas consisten en el diseño de un conjunto de troncos verbales que el entrevistado debe estructurar y completar proyectando sus ideas, valores, creencias, anhelos, fantasías, terrores, etc. Se trata de un instrumento que puede aplicarse tanto de manera individual como de manera grupal y en forma autoadministrada a adultos, aunque también existe una versión para adolescentes y otra para niños. Sachs diseñó este test de completamiento de frases de 60 ítems con la finalidad de obtener datos sobre 4 áreas que representan la adaptación del sujeto: la familia, el sexo, relaciones interpersonales y el concepto de sí mismo. Pretendía que la información brindada por esta técnica resultara de verdad para la evaluación de la accesibilidad terapéutica. Cada área incluye ítems que reflejan diferentes actitudes. Así, por ejemplo, el área de la familia está representada por actitudes hacia la madre y el padre, el área del sexo hacia actitudes hacia las mujeres. En el área de las relaciones interpersonales se consideran las actitudes hacia los amigos, los superiores, etc. Y en el área de concepto de sí mismo incluye temores, sentimientos de culpa, actitudes hacia las propias capacidades, entre otras. En la instrucción se pone el acento en la rapidez de la respuesta, pidiéndole al sujeto que responda con lo primero que se le ocurra, aunque hay que tener cuidado que esto no sea un impedimento para expresar los propios sentimientos, pensamientos y actitudes. Así se suele decir: para cada frase le pido que las complete teniendo en cuenta lo que le hace sentir o pensar, pero trate de no tomarse mucho tiempo en responder. Escriba lo primero que se le ocurra. Para evaluar las respuestas se llena un protocolo donde se agrupan de acuerdo a las diferentes actitudes por área. El evaluador debe realizar un resumen interpretativo de la actitud correspondiente y luego ponderar el grado de perturbación, si existiera, en esa área de acuerdo a la escala. Es una prueba flexible ya que puede ser adaptada a distintas áreas de aplicación de la psicología y en el estudio de diferentes problemáticas. Suele utilizarse en evaluación clínica de la personalidad, orientación vocacional y asesoramiento educacional, así como en psicología social. La siguiente prueba verbal proyectiva es el test de apercepción temática o TAT. Este test fue publicado en 1935 por Morgan y Murray. Utiliza la técnica de inventar historias con base en la interpretación de láminas con escenas de varios tipos, algunas de ellas configuradas vagamente con el fin de que el sujeto proyecte sus tendencias, conflictos y temática predominantes. Actualmente se le considera uno de los instrumentos idóneos para la investigación de la dinámica de la personalidad, sobre todo en lo que respecta a la manifestación de las relaciones interpersonales de un sujeto y a la percepción o interpretación significa que dicho sujeto hace de su ambiente. El test explora también las tendencias del sujeto en relación a las necesidades internas y externas. Las imágenes representan escenas con uno o varios personajes cuyas actividades son bastante ambiguas, con objeto de que el sujeto pueda dar las más diversas interpretaciones. Las imágenes de las láminas han sido escogidas de manera que evoquen ideas de agresión, peligro, miedo, relaciones parentales o de sexualidad. El test consta de 31 láminas, de las cuales se van a elegir 20 dependiendo del sexo del evaluado. Una de ellas está en blanco con el objetivo de obligar al sujeto a que imagine el tema sobre el cual deberá luego crear el relato.
Las 20 láminas se agrupan en dos series de 10 láminas, cada una para aplicarlas en dos sesiones separadas, al menos con un día de intervalo, a fin de reducir al mínimo la declinación en la productividad del sujeto por la fatiga, y la consiguiente banalidad y simpleza de las historias, aunque en sujetos que relatan historias breves podrá bastar una sola sesión. La consigna suele ser: le voy a mostrar algunas láminas y su tarea va a ser construir una historia lo más dramática posible con cada una de ellas. Cuénteme qué ha llevado a la situación que muestra la lámina, describa lo que está sucediendo en este momento, qué piensan y sienten los personajes y luego póngale un final. Verbalice sus pensamientos en la medida en que aparecen en su mente. Esta es la primera lámina. La interpretación de cada historia será de acuerdo a los indicadores presentes en el manual. Existe una prueba muy similar al TAT, pero es específica para aplicarse a niños. Este es el test de percepción temática infantil, o CAT por sus iniciales en inglés. Fue creado por Belak en 1954 y está pensado para niños de 3 a 10 años. Su objetivo diagnóstico es proporcionar una visión dinámica de los conflictos infantiles. Este test explora más específicamente la relación de un niño con las figuras del grupo familiar, así como la posición y reacción ante el mundo de pares y adultos. Las 10 láminas de las que está formado tienen imágenes de animales en situaciones de cotidianidad humana. Así, las figuras de identificación al ser animales propician la proyección de los impulsos agresivos y de la vida impulsiva en general, sin la amenaza directa y consciente de la culpa. Las ansiedades del niño y las defensas establecidas para enfrentarla quedan patentes a lo largo de la narración de las historias correspondientes en las láminas del test, que fueron planteadas para provocar respuestas relacionadas con A. Problemas de alimentación y orales en general, B. Rivalidad entre hermanos, C. Actitud del niño frente a las figuras paternas, D. Actitud del niño frente a los padres en cuanto pareja, E. Fantasías sobre la escena primaria. Para su administración debe presentarse más como un juego que como un test, y la consigna consiste en decirle: vamos a jugar a contar cuentos. Tú lo vas a contar mirando unas láminas y nos vas a decir qué sucede, qué están haciendo los animales. En caso necesario se añadirá en el momento oportuno y qué sucedió antes, qué sucederá después. Las láminas han sido numeradas y dispuestas en un orden determinado por razones particulares y deben presentarse en ese orden. Sin embargo, si un niño es particularmente inquieto y se tiene alguna indicación en cuanto a sus problemas, se puede limitar la prueba a aquellas láminas que probablemente arrojen luz sobre estos problemas. Una vez relatados los cuentos, el examinador puede leérselos al niño preguntándole acerca de ciertos puntos: qué edad tiene el animal, nombres, lugares. Es conveniente ir apuntando las respuestas y hacerlo también respecto al comportamiento del niño. Las historias narradas se interpretarán con los indicadores específicos marcados en el manual de interpretación. Por último, se encuentra el test desiderativo. Esta técnica proyectiva es mayormente utilizada en el ámbito clínico y educativo en la orientación vocacional, para el cual existe incluso una versión especial. El objetivo de este instrumento es explorar la personalidad de un sujeto desde su estructura y organización, principalmente en cuanto a rasgos y repertorio de defensas con que cuenta, y de si estas son eficaces o no, su capacidad para elaborar las pérdidas y la posibilidad de detectar a nivel pronóstico la capacidad de cambio psíquico. La aplicación es sencilla. La consigna consiste en solicitar al sujeto que elija un símbolo positivo de identificación y que explique el motivo de su elección a través de una argumentación. Esto preguntándoles: si no pudieras ser persona pero pudieras ser un animal, ¿qué animal serías? ¿Y por qué? Esta pregunta se repite hasta completar lo que serían los representantes del mundo animal, mundo vegetal y de los objetos inanimados, Posteriormente se le solicita nuevamente que elija un símbolo de identificación, pero en este caso rechazado o de características negativas. Y nuevamente se le pide una argumentación para justificar su elección. Si no pudieras ser una persona y pudieras ser un animal, ¿qué animal no serías? ¿Y por qué? De igual manera se repite la consigna hasta completar los representantes simbólicos del mundo animal, vegetal e inanimado. En esta consigna se le pide al evaluador que se identifique de su identidad humana, a la vez que se le ofrece la posibilidad de reidentificarse parcialmente con la elección de símbolos no humanos. Se le enfrenta a una situación como si, respondiendo de acuerdo al grado de fortaleza y organización de su yo, y se observan cuáles son aquellas defensas a las cuales el sujeto recurre ante situaciones de temor y amenaza, así como el grado de eficacia de las mismas. Al finalizar la administración, siempre se le solicita al sujeto que relate un sueño o un recuerdo, a fin de darle un espacio para reorganizarse.
Si el sujeto se encuentra muy bloqueado, se le puede también pedir que realice un dibujo libre. Es un test breve y la interpretación de las respuestas será igualmente con base en las observaciones realizadas por el aplicador, como el tiempo que tarda en responder, cuáles preguntas le cuesta más responder y lo indicado en el manual de interpretación. Estas son las principales técnicas proyectivas, tanto verbales como no verbales, utilizadas en la evaluación y estudio de la personalidad. La mayoría suelen ser muy sencillas de aplicar y se necesitan de poco material y tiempo, dando a veces en un tiempo relativamente breve una impresión de la personalidad del sujeto, de su estructura y conflictos. El uso de técnicas proyectivas en la infancia es un instrumento útil para formular hipótesis interpretativas, en especial cuando la edad y el nivel de maduración del niño no permiten la utilización de procedimientos más fácilmente cuantificables o verificables objetivamente. Las podemos utilizar si el conocer la personalidad es parte del objetivo de la evaluación y tenemos poco tiempo, recursos económicos, o son varias personas a evaluar o se trata de niños. Estos son los instrumentos más utilizados en evaluación. Cada uno tiene sus fortalezas y desventajas y proporcionan información valiosa desde diferentes marcos teóricos. Por último, recordemos que el test por sí solo no puede suministrar la información necesaria para establecer un diagnóstico o completar el objetivo de una evaluación. La información que obtenemos del instrumento se debe siempre cotejar e integrar, así como complementar, con los datos recabados con la observación y las entrevistas. Una vez que hemos realizado todo este proceso de evaluación, al recolectar la información pertinente sobre la situación que investigamos, el siguiente paso es redactar un informe donde se condensarán los resultados de nuestra evaluación.